tenido ya repercusiones al bolsillo de los chilenos. Esta imagen que usted ve que es desoladora y que la hemos comentado acá, Tremendo. todas las implicancias de la geopolítica, tiene implicancias también en otras cosas que nos afectan a todos. Muchos pueden decir, chay, a mí que me importa el conflicto en Medio Oriente que está tan lejos. Bueno, Ana María Silva le va a contar por qué no es tanta la indiferencia que hay que tener. ¿O no, Anita? No es tanta la indiferencia, José, y si vienen al centro, no se infarten porque ya yo me infarté. ¿Por qué? Por el precio del dólar. Mira, Fernando Huerque se los muestra. Espera. Lo voy a tapar acá, lo voy a tapar acá. No sé si ya se vio, espero que no. Pero de verdad, adivinen ustedes en cuánto amaneció el dólar. Precio de venta hoy día acá en la capital. 955 pesos de infarto, de desmayo, ataque al miocardio. ¿Por qué? Porque desde noviembre del 2022 el dólar no llegaba a 940. Y mira, si recorremos un poquito las casas de cambio, Bandera con Agustín, usted sabe que esto es un clásico de casas de cambio, las personas están con la boca abierta, ¿o no, caballero? Esta niña habla como concejal. Ay, no, nunca política. Pero mira, 930 para comprar, 955 para vender. Acá estaban poniendo el último precio. A ver, mira, a lo mejor aquí conseguimos. A ver. 955 en Ipanda. ¿Qué les parece, José Pri, mientras sigo acá conversando con los trabajadores también de las casas de cambio? ¿Sabes qué? El tema es que estamos recién partiendo este conflicto. Un conflicto que se ve que va a ser bien extenso, muy largo, que ha generado mucha incertidumbre a nivel mundial. Entonces, perfectamente podríamos superar la barrera de los 1.000 pesos. ¿Qué es lo que piensan ellos? ¿Qué es lo que sienten? Probablemente ellos también tienen alguna sensación con la experiencia. Totalmente. Mira, es que acá tenemos también, no para acá, Huerque. Mira, para acá tenemos, en Bandera, tenemos todas las monedas, ¿verdad? Y claro, ¿qué es lo que pasa con nuestra moneda, con el peso? Es que se ha depreciado mucho. No tanto como el peso argentino, por supuesto, pero sí bastante similar a cómo se ha depreciado la moneda de Israel. ¿Qué piensan ellos? Mira, vamos a conversar aquí al lado porque está José Contreras, que nos estaba explicando un poco del precio. José, ¿cómo estás? De Ipanda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, sí. Ya les dije a todos que no se infartaran, que hay que mantener la calma, pero cuesta cuando vemos el dólar tan caro, porque uno después dice, se nos va a poner la vida carísima. Exactamente. En este caso hemos visto que el dólar desde la semana pasada ha estado bastante errático, ha tenido alzas y bajas constantemente. Esto el día de ayer, por lo menos el tipo de cambio habrá variado unas 20 veces más o menos. O sea, 20 veces cambiando estos numeritos. Exactamente. Desde la mañana partimos a la baja, al mediodía subió, después tuvimos una baja nuevamente, por la tarde volvió a alzar y al cierre del día de ayer quedamos en 950 más o menos, el venta. ¿Desde cuándo, José? Pregunta el millón. ¿Desde cuándo no veíamos un precio así del dólar, 955? Desde la subida que tuvimos a más o menos a mitad de año, donde casi llegamos alrededor de los 1.000 pesos, y posterior a eso tuvimos una baja sustantiva y en el último tiempo relacionada principalmente con el conflicto que estamos observando en Oriente, obviamente eso ha impactado directamente en los mercados y en consecuencia en la especulación y como consecuencia obviamente en el precio de pizarra que vamos a observar. Tú me ibas a poner un ejemplo bien didáctico, porque a veces a uno le cuesta entender esto de la volatilidad, volatilidad, de lo errático. ¿Cómo es un ejemplo más sencillo para que podamos entender este tema del sube y baja del dólar? Principalmente lo primero que vamos a ver es el índice relacionado con el cobre. ¿A cuánto está la libra de cobre en la bolsa de Inglaterra? En este caso, cuando el cobre tiende a la baja, la tendencia automática es que el dólar va al revés, hacia el alza. inverso. En consecuencia, porque nosotros somos los principales exportadores de cobre. Por lo tanto, si el cobre en este caso va al alza, el dólar va a la baja. En este caso, actualmente el cobre, la libra de cobre está a la baja. Por tanto, estamos viendo cómo se observa la subida del dólar americano. Perfecto. Y bueno, aquí cuando tú dices giros 945, ¿por qué es menos precio ahí? Porque ese es el dinero cuando tú envías a algún país dentro de Latinoamérica o el mundo, etcétera, existe una tasa de conversión para enviar el dinero de un punto a otro. Todo eso se valoriza en dólares americanos. Y ese tipo de cambio es más bajo porque es un dólar físico. Es un dólar que se envía, por decirlo así, de una forma digital, por decirlo. Se tasa o el costo del envío en ese valor. Claro. Perfecto. Mira, José y Pri, José Contreras los está escuchando para que podamos ir conversando y entendiendo un poquito más de esta alza del dólar. Sí, José, bueno, yo creo que la pregunta que se hacen todos los chilenos, porque como lo dijo alguna vez el ministro de Economía, pero en otro contexto, ¿no? Los chilenos no usamos el dólar en el día a día, digamos, tangiblemente. Yo no tengo un dólar en mi bolsillo, no me pagan en dólar.
pero efectivamente nos afecta el alza del dólar. ¿En qué le afecta al chileno común y corriente que el dólar sea tan volátil? Principalmente en los combustibles, también en la canasta básica de productos. En todos aquellos servicios que nosotros adquirimos se tasan en dólares desde el punto de vista de las operaciones entre bancos o entre corredoras. Entonces, directamente ocurre un impacto directo en el bolsillo del chileno cuando va a pagar la benzina, cuando va a comprar el balón de gas, cuando va a adquirir la canasta básica de productos. Todos estos productos, de alguna forma, se valorizan en dólar americano. Claro, o sea, no directamente, pero sí de una forma indirecta llega el precio al bolsillo. Por ejemplo, nosotros le compramos el petróleo, por decirte, a Arabia Saudita o a Estados Unidos, no sé, y tenemos que pagárselo a ellos en dólares, no en pesos, y por ende convertirlo a pesos, eso después es más caro el litro. Y eso implica que, por ejemplo, también los productos importados, ¿no? La Navidad y los juguetes que vienen de otros lados deberían ser más caros. Nosotros somos un país principalmente importador, por lo tanto todos los productos que adquirimos acá en Chile se pagan en dólares en el extranjero. Por lo tanto, y en consecuencia, si el dólar americano tiende al alza o existen condiciones geopolíticas que afectan el dólar americano, eso se traduce directamente en el precio del producto que uno compra en calle, en un supermercado, en el retail, etcétera. Ahora, no se nota el tiro tampoco, porque, por ejemplo, si parten los bombardeos en Gaza, o si la cosa está complicada en Medio Oriente, nosotros lo vamos a ver al día siguiente, ¿verdad? Exacto, 1 o 2 días de diferencia de fase, porque el mercado que nosotros vemos en calle no es el mismo mercado al que se transan las operaciones en el mercado de valores, por ejemplo. Ese impacto es directo. Pero en la calle nosotros tenemos que considerar que las casas de cambio, así como todas las instituciones financieras, disponen de un volumen de dólares que adquirieron un tipo de cambio. Y eso va variando con el tiempo. Hasta que se le agote la disponibilidad, es que van a tener que volver a adquirir. Y ahí es cuando vamos a ver ese impacto que pasa en unos 2 días, 3 días más o menos. José, pero a mí me dejaste preocupada porque resulta que dijiste que ayer esto varió al menos, no sé, en 20 oportunidades, tuviste que cambiar el precio, claro, la pizarra. Pero resulta que hoy día quizás también tengamos una situación muy compleja y si ya estamos en 955, ¿podríamos superar la barrera de los 1.000 pesos hoy? Es muy factible porque de hecho en este minuto el dólar spot está alrededor de los 945 pesos, el último minuto que lo miré antes de comenzar a conversar, y la tendencia sigue al alza. Por lo tanto, eso se va a reflejar en 1, 2 días o 3 días o la próxima semana en un alza del dólar americano, dependiendo de las condiciones del mercado, que en este minuto son poco claras, está bastante errático. Oye, es increíble porque si uno, José, ve un alza de 10 pesos, de 20 pesos en el precio del dólar, estamos hablando de que alguien está comprando masivamente dólares y estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Para que suba el precio general, no es que alguien... No sé, pues salieron a comprar 100 dólares. Hay menos dólares en el mercado. Si son millones de dólares los que se están comprando. Así es, y eso es diariamente. O sea, cuando vemos un alza constante del dólar americano, como ha ocurrido en las últimas 2 semanas, por lo menos, sustantiva, automáticamente quienes poseen capitales, ya sean clientes, personas que disponen de grandes capitales, o las empresas, obviamente, comienzan a comprar grandes volúmenes y agotan el mercado rápidamente. José, bueno, parte de lo que nosotros tenemos que mirar hoy día y los próximos días tiene que ver con el conflicto, que finalmente ha sido un factor muy relevante para que varíe el precio del dólar y siempre al alza. De hecho, aquí estamos con Libardo Buitrago porque siguen pasando cosas en Medio Oriente, Libardo. Priscila, buenos días, José Luis. Muy buenos días, José. Muy buenos días. Pasan cosas y están pasando cosas que van a tensionar las monedas, el dólar. Por ejemplo, el factor que está incidiendo en este momento para que el dólar en Chile llegue a 955 tiene que ver con la cotización de la libra de cobre en la Bolsa de Metales de Londres. A esta hora se cotiza en $3.58, eso está incidiendo así. Pero además de ese factor, lo que está ocurriendo es mucha información del Medio Oriente y fundamentalmente tiene que ver con lo siguiente. Israel le dice a los habitantes de Gaza que se tienen que desplazar hacia el sur. Eso significa 1.100.000 personas que tienen que dejar sus casas actuales e irse al sur y dio un plazo de 24 horas. ¿Para 1.100.000 personas? 24 horas. 100.000 personas y está en un plazo de 24 está pidiendo horas. lo imposible. No hay tiempo. No hay tiempo, Pri. No hay ningún tiempo que uno dijera,
en 24 horas yo desplazo y le digo a las personas, córranse para allá. No. Esto no es una fila que en un teatro que uno dice, oiga, córranse para allá, No. y se corre la gente. Las Naciones Unidas ha dicho inmediatamente que es imposible que eso ocurra, por una parte. Pero ¿qué dice Hamas? ¿Y ahora por qué? Ante este plebiscito así que hacen las autoridades, lo que dice entonces es, lo que dice Hamas es, quédense ahí tranquilitos, no se me muevan de ahí. Pero ¿sabes qué? Una cosa que no entiendo yo a propósito de cómo nos afecta a nosotros también la guerra. Hemos hablado de las atrocidades que se están cometiendo y lo lamentable que es siempre un conflicto bélico. Pero un conflicto que está muy lejos de ser solucionado. ¿Y cómo nos afecta a nosotros en nuestro día a día, digamos, al chileno común y corriente? Es a través del dólar. Cuando comenzó el tema de la guerra en Ucrania, bueno, los granos, porque el principal exportador de grano, el trigo, porque Rusia, las sanciones hicieron que dejara de exportar petróleo, claro. Entonces el mercado de petróleo se presionó y había que buscar más, entonces el precio subió. Pero entre Hamas e Israel, esta guerra, ¿por qué nos hace subir el dólar? Se lo puedo preguntar a José, porque José esa variable seguramente las maneja muy bien. ¿Por qué una guerra en Medio Oriente, que ninguno de los dos productores, ni de grano, ni de petróleo, ni de gas natural, presiona el dólar? Principalmente porque tiene un impacto, obviamente, desde el punto de vista especulativo entre aquellos países que obviamente compran y adquieren estas divisas a nivel mundial. Por supuesto que no tiene un impacto directo ni en las consecuencias locales de Latinoamérica, pero sí a grandes rasgos moviliza capitales de dólares y euros relacionados con esto. Y como nosotros somos un país principalmente importador, en consecuencia, requerimos de esta divisa para poder adquirir nuestros productos. Ahora, José, mira, hay un tema que nosotros tenemos que entender de forma bien básica, desde lo más básico. Resulta que si nosotros somos un país importador, sobre todo de productos, y se vienen los meses en donde más consumimos, por ejemplo, diciembre, pensando ya en la Navidad, resulta que las importaciones, esas transacciones se hacen ahora, porque, claro, los containers empiezan a llegar probablemente ya en noviembre para esa fecha, cuando nosotros vamos a comprar. Te quiero hacer una pregunta súper práctica. Totalmente. Si tengo que hacer regalos en Navidad y más o menos sé que tengo que comprarle a 10 niños de mi familia, entre los sobrinos, mis hijos, qué sé yo, o algo que tenga que comprar hoy día. Si quiero cambiar el celular, sí, el auto. Claro, los más caros. Claro, si quiero regalar una tele, celular o el auto, ya que es más caro. ¿Tengo que comprar hoy día? Quizá esperar me juegue en contra. Mire, la verdad que la pregunta está un poco compleja porque el mercado del retail no impacta proporcionalmente al mercado de los combustibles. Entonces, si yo tuviera el argumento para poder decirte específicamente que si el petróleo sube, va a subir el retail, te podría responder a esa respuesta. Sí, pero la verdad José, que es muy específico. No tengo el argumento para poder variarte eso. Es que te lo pregunto no por el precio del combustible, sino por lo que me va a costar importar. Claro, porque los autos son importados. Te voy a poner solo un ejemplo. Un container de juguetes que me costaba, no sé, por ponerlo bien básico, $1.000. Ese dólar no va a costar lo mismo si estoy comprando, no sé, en las próximas semanas. Entonces, si ya estoy con los productos hoy día aquí en Chile, ¿es mejor comprar ahora? Claro que sí. Si en este caso eres una mediana empresa o eres persona jurídica, vas a adquirir un volumen grande de dólares, por supuesto que te conviene mucho más adquirir en este minuto o lo antes posible antes de que siga subiendo el dólar americano. También el euro. Impacta también el euro por si acaso. Lo mismo con los paquetes turísticos. Me imagino que más vale comprarlos ahora. Si la gente quiere viajar, si quiere ir a ver un familiar. De hecho, los paquetes turísticos de Latinoamérica... Así es, de hecho los paquetes turísticos están todos aumentando de precio porque se pagan en dólares. Todo paquete turístico que tú compres en toda Latinoamérica o en Europa, Estados Unidos, se paga en dólares. Y en consecuencia, por supuesto que el precio te va a aumentar. Oye, pero ¿sabes lo que pasa? Es que esta cuestión, de verdad que muchas veces puede sonar árido hablar del dólar, como que ya vamos al diario financiero. Y esto es mucho más cotidiano de lo que muchas veces la gente cree. Claro. Por ejemplo, Chile importa la mitad, si no más, del trigo que consume. ¿Y eso qué es lo que es? Pampo. Pan, tallarines, productos, digamos, que son básicos de la canasta básica. Por eso tú dices, José, que también afecta a la canasta básica, ¿no?
Totalmente, así es, porque principalmente en Chile todo se transporta en distintas regiones, etcétera, y obedece directamente al combustible, a la importación de los productos, a la movilización de los determinados contenedores o los embarques, etcétera. Entonces todo se paga en dólares. Entonces sí impacta directamente el precio de lo que nosotros compramos diariamente en el supermercado, en el retail, en el combustible, etcétera. Ya, entonces es que es importante tener en cuenta qué es lo que pasa hoy día versus lo que puede pasar más adelante, sobre todo porque este conflicto está lejos de solucionarse, Libardo, porque finalmente, José, es para ser bien práctico. Las compras que yo pueda hacer en páginas ya internacionales, en donde habitualmente también se puede comprar en dólar, AliExpress, Amazon, qué sé yo, un montón de páginas. Y también porque los productos hoy día pueden resultar más baratos también para los importadores. ¿Tengo que comprar hoy día? Así es. Sí, mientras sigamos una tendencia al alza, que eso se observa durante las últimas 2 semanas previas hasta la actualidad, por supuesto que es conveniente comprar antes de que siga subiendo. ¿Y tú, José, los monitoreamos cada cuántos minutos? Son las 9:35. ¿A qué hora debería esto subir o bajar de acuerdo a tus investigaciones, digamos, acá que vas mirando? La verdad que cada vez que se cierra un negocio se está revisando en tiempo real la tendencia del dólar. A cada minuto se está revisando. Nosotros que trabajamos en esta área tenemos que observar en minuto, en tiempo real, cuánto va subiendo, cuánto va bajando para poder tomar decisiones. Eso es al minuto, no es a determinadas horas del día. José, por ejemplo, la variación que más, no sé, más notable que tuviste ayer, cuando tuviste que cambiar el precio, ¿de qué precio hasta qué precio más o menos llegaste en el dólar, si te acuerdas? ¿A qué hora partió y cómo cerró? Mira, el último... Claro, durante la mañana estuvimos alrededor de los 920 pesos, 925, y durante la tarde llegamos hasta los 950. Y hoy día partimos a 955. Exacto. 30 pesos en una mañana. ¿Y eso es atribuible a esta guerra? Porque, bueno, vimos que subió harto el precio del dólar a propósito de la pandemia y otros factores, pero el tema respecto de los conflictos bélicos, ¿cómo se ve este conflicto en particular en la incidencia del precio del dólar acá en Chile al menos? La verdad que netamente es un tema especulativo. Ahí yo no te podría dar una razón concreta de lo que está pasando en Oriente con el impacto acá. Pero sí, por supuesto, el impacto de la libra de cobre, cómo bajó sustantivamente, bajando de los 3,7 hacia abajo, llegando a los 3,50. Por supuesto que ese impacto es directo en nuestros precios. Ya, y a lo mejor lo único que sí te puedo decir con certeza es que si observamos que el cobre sigue bajando, vamos a ver que el dólar, por lo menos en Chile, va a seguir subiendo sí o sí. Sí, está directamente relacionado. Ese es un factor bien importante al cual nosotros tenemos que estar atentos. Pero si nosotros, por ejemplo, lo comparamos, con el recuerdo que tú tengas de lo que ocurrió, por ejemplo, con la guerra en Ucrania, los primeros meses, probablemente aquí tenemos un alza más importante o más notorio. La alza... No te podría hacer esa comparación, la verdad, pero sí en ese periodo de tiempo llegó alrededor de los 1.000 pesos y lo pudimos observar. Ahora, la proporción o los márgenes que sean idénticos, desconozco. Ya, pero de todas maneras ahí subió de la barrera de los 1.000 pesos. Entonces, claramente no estamos ajenos a esa realidad. No, hablamos de barrera psicológica de los 1.000 pesos, pero antes era la barrera psicológica de los 900, después antes era la de los 800, hemos ido subiendo las barreras psicológicas. La de los 700, pura barrera psicológica, y al final sigue subiendo como la espuma el dólar. Ahora, José, lo que más ha incidido en esta volatilidad y en esta alza, ¿tiene que ver con el precio del cobre como factor principal o el conflicto bélico? Yo diría que es previo al conflicto bélico y tiene que ver con la inestabilidad, en este caso, de las decisiones que hemos observado, Jerome Powell, el presidente de la Fed, que nos ha ido comentando semana a semana. Las variaciones de tasas, lo que ha ocurrido en este caso en la Unión Europea también. Todas estas consecuencias previas a la guerra ya generaron una alza sostenida. La guerra vino a solidificar lo que ya venía en proceso. Ya pues, José, 1.000.000 de gracias. Ha sido muy didáctico, muy clarito en explicarnos esto, porque además él está en terreno, ahí cambiando la pizarra, ve lo que pasa todos los días. Es parte de la realidad, porque minuto a minuto. Él en el fondo nos cuenta esa experiencia que es la evidencia de que esto nos afecta el bolsillo, las compras que hacemos hoy día o las que podemos hacer después. Así es que muchas gracias, José, por ser tan didáctico y tener la paciencia de explicarnos. Y por lo mismo, muchas gracias, Anita.
Por lo Muchas mismo, gracias. Los nosotros esperamos aquí en tenemos Irlanda. Miren. que tener, por supuesto, los ojos puestos en lo que ocurre con la guerra. ¿Algo iba a decir la Anita? A ver, espérate, ¿qué pasó, Ana? Mira. Ah. José va a revisar en este minuto en cuánto vamos a mover el su pizarra, pero acá estoy viendo, pero de lejos estaba viendo que estaban moviendo por acá los numeritos. 960 pesos el dólar, el que uno va a comprar acá. Sí, ya ¿En cuánto subió? ¿En cuánto rato subió esto? ¿En cuestión de minutos? 10 Sí. minutos. A ver, no lo escucho. ¿Cuánto? 10 minutos, en 10 minutos. Lo que pasa es que el dólar puede llegar hoy día a 40, 60 hasta más o menos. O sea, ¿cómo? La compra 9.40 y la venta 9.60. Esos van a ser los márgenes. Eso es lo que ¿Usted él cree que de va a aquí no pasa de 9.60? No. Mira. Pero Se la alto, juega. po. Sí, me la juego. Mira, Sí. habla con él que de al lado donde son muy buenos para A hablar. ver, ¿usted también se la juega? Disculpe, buen día. Buen día. Yo estoy en otra batalla. Usted anda justamente viendo el precio del dólar, ahí está Él anda sacando cotizando. precio. José, en cosa de minutos nos cambió 10 pesos. Así es, en cosa de minutos observamos estos cambios y estos cambios se dan todo el día. Entonces, para nosotros es una realidad. Las personas Claro. de repente llegan y ven un precio alto y preguntan por qué subió tanto, pero la verdad que esto es algo que es constante y por lo menos las últimas 2 o 3 semanas hemos visto esto cambiar sostenidamente. Totalmente. Mira, el señor de al lado se la está jugando diciendo que no sube de 9.60. ¿Qué crees tú de lo que dice tu vecino? No, la verdad, yo no me arriesgo. ¿No te la jugarías? No me la arriesgo a decir que va a seguir subiendo, pero por lo menos el valor spot sí vemos que está la tendencia hasta el alza y sigue sostenidamente en esa misma dirección. Ya. Bueno, Repepri, yo solamente les voy a decir que me acuerdo cuando yo venía a comprar dólares acá a estas mismas casas de cambio y estaba a 580, 600 pesos el dólar. Claro, ¿Qué otra tiempos realidad. aquellos? Anita, ¿te puedes quedar por ahí? Tú nos vas avisando porque así nosotros también podemos ir viendo en vivo cómo va cambiando, cómo va variando el precio del dólar, que efectivamente tal como lo sienten ellos con la experiencia que